La iglesia, bendiciones a cada uno de los que están conectados o van a conectarse o verán este video en algún momento. Dios te bendiga. Voy a esperar unos segundos para ver cuántos se puedan conectar y para dar inicio. Bien, vamos ahí a comenzar. Hoy toca leer el capítulo 21 del libro de Números. Y bien, quiero dar un poco del contexto de lo que Isa nos hablaba el día viernes. Nos comentaba acerca del capítulo 20 y este capítulo que Isa leía nos hablaba acerca de, bueno, como datos nos hablaba acerca del fallecimiento de María, de la hermana de Moisés, también de Aarón, pero este capítulo 21 nos habla del comienzo del pueblo de Israel hacia la tierra más bien sería el final de todo el transcurso que había vivido el pueblo de Israel, es decir, todos los 38 años que habían estado en el desierto. Este capítulo comienza dando datos acerca de, aparte de la historia de cómo el pueblo comienza a avanzar hacia la tierra de Canaán. Pero vamos a orar antes de empezar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija y que siempre nos enseñe su palabra. Padre, te damos gracias porque nos permites estar conectados, Señor. Te damos gracias porque es tu misericordia, Señor, la que nos permite estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Hoy oramos, Señor, que junto con tu iglesia, que nos ayude, Señor, a aprender más de tu palabra, a aprender más de ti, Señor, a ser transformados por ella, a ser cambiados, Señor Jesús. Te lo pedimos. Amén. Y como título de este devocional le he puesto misericordia para mirar y vivir. Y quiero darte pues estos datos importantes para que tú igual puedas tenerlos. Si eres alguien que apunta y te gusta como tener estos apuntes, pues uno de estos de este capítulo comienza dando este acercamiento que tiene el pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán. Es decir, habían pasado ya 38 años y ya la generación que estaba o que había salido cuando Moisés lo sacó de Egipto, cuando Dios lo sacó de Egipto, toda esa generación, a causa de su pecado, a causa de su rebeldía, a causa de todo lo que habían hecho enojar al Señor, pues Dios les advirtió y el juicio para ellos era que no iban a entrar a la tierra prometida. Y algunos comentaristas también aseguran que ya eran las últimas personas de esta generación, de la primera generación, que estaban en estos capítulos cuando se empezó a caminar hacia la tierra de Canaán. Pero vamos a comenzar leyendo. Y dice capítulo 21, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Dice, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo,
si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Algo interesante que podemos ver aquí es que Israel ya había sufrido una derrota en Horma. De hecho, esto lo podemos ver en Números 14. Números 14, versículos 39 al 45, cuando Moisés manda a los 10 espías y estos vuelven y hacen murmurar al pueblo, y también como hombres se levantan y quieren y desobedecen al mandato de Moisés y sufren una derrota. Y podemos ver en este capítulo anterior, el capítulo 14, cómo el pueblo había sufrido una derrota muchos años antes, pero aquí vemos el comienzo, que Dios les estaba dando una victoria. De hecho, cuando en el versículo 2, cuando dice: Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Pero el 3 asegura: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Versículo 4: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Versículo 6. No, perdón, estamos en el 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. El 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Voy a continuar leyendo hasta terminarlo, y voy a después retomar algunos puntos y versículos que quiero dar. Después dice el 10: después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partiendo de Obot acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos, que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. El 17: entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. 18: pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Vamos al 21. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos
por los sembrados, ni por las viñas. No beberemos las aguas de los pozos. Por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. 23. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. 25. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y prepárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab. A los señores de las alturas de Arnón: ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos, fueron puestos tus hijos en huida y sus hijas en cautiverio. Por Sehón, rey de los amorreos, más devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Vamos al 31. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás a él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. En este capítulo se nos está hablando de cómo el pueblo de Israel, en su caminar hacia la tierra de Canaán. De hecho, en el capítulo anterior vemos cómo el pueblo de Israel intenta pasar por la tierra de Edom, y cómo el rey de Edom le hace una amenaza y una advertencia de si intentaban pasar por allí, pues iba a salir contra ellos. Entonces Israel toma otra ruta y tiene que continuar, pero en ese camino se empieza a enfrentar contra otros reyes, se empieza a enfrentar contra otras ciudades, contra otros pueblos, comenzando con el rey de Arad, que empieza y ataca a Israel. Y como te mencionaba hace un momento, este pueblo también, el pueblo de Israel ya había tenido una derrota en Horma, pero es aquí donde el Señor, en su misericordia, y como Moisés también y el pueblo le dicen que si Él les entregaba, si el Señor les entregaba y les daba la victoria sobre este rey, Él iba a terminar con ellos. Y el Señor muestra su misericordia y está con ellos, y ellos vencen. Pero en el versículo 4 se nos habla de que el pueblo comenzó, después de que vieron esta victoria del Señor, es decir, en capítulos anteriores vemos cómo el Señor ya había juzgado al pueblo, y vemos cómo el pueblo había presenciado muerte, tanto por rebeldía, tanto por situaciones que tenía en su corazón. Y cuando se levanta una nueva generación que también había presenciado cómo la generación pasada iba cayendo, esta generación después de ver
cómo el Señor está con ellos en una guerra y les da la victoria, dice el versículo 4 en adelante, que ellos empiezan a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés. Si nosotros analizamos un poco los capítulos anteriores de cuanto el pueblo empezaba a murmurar, muchas veces lo hacían de forma discreta, lo hacían de una forma que Dios sabía que estaban murmurando contra ellos, contra él, contra Moisés, contra Aarón, pero lo hacían de una forma discreta. Pero aquí esta generación y este pueblo que está aquí lo está haciendo de una forma, podría llamarse sinvergüenza, porque literal están diciendo en el versículo 5, ¿por qué? O sea, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y les hicieron esta pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de pan liviano. Y este pan a los que ellos estaban refiriendo era al maná que Dios les proveía, al maná que con el que Dios los alimentaba y en el día a día. Y algo interesante para esta palabra que habla aquí, cuando lo llaman pan liviano, el significado de esta palabra, dame un segundo. La traducción era menosprecio, y algo que no, perdí la palabra, una disculpa, pero era algo que no tenía cierto valor, que estaban como hastiados de esto. Pero, es decir, ellos estaban menospreciando la bendición del Señor, la misericordia del Señor. Dios los había alimentado por tanto tiempo, por tantos años, y ellos comienzan diciendo: nos hemos hastiado de este pan. Pero la consecuencia que esto les trae es que el Señor envía serpientes ardientes, dice aquí la Biblia. Pero cuando dice ardientes no se está refiriendo a algo necesariamente que sean de fuego, se está refiriendo a que probablemente eran de color rojo, probablemente que su veneno era tan letal que mataba a la persona al instante. Pero dice que Dios les envía serpientes, y estas serpientes empiezan a morder a las personas, al pueblo, y muchos de ellos murieron. Algunos comentaristas creen que muchos de los que habían muerto y caído en ese tiempo eran ya personas de los que murmuraban, que es la generación pasada, y que probablemente aquí el Señor está cumpliendo su palabra en que iba a que la generación pasada no iba a entrar a la tierra prometida. Pero algo que también debemos, y que también es interesante en este capítulo acerca de esto, es que cuando el pueblo reconoce y sabe que había cometido un error al haber murmurado contra Dios y contra Moisés, le dice a Moisés que ore a Jehová para que esto les sea quitado. Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo esta serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y esto Jesús lo referencia en Juan
3, 14 y 15 del texto dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este capítulo es cuando Jesús tiene esta charla con Nicodemo acerca de cómo un hombre puede nacer de nuevo. Pero Jesús, refiriéndose a sí mismo, dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y quiero darte aquí algo que es importante. Algunos comentaristas toman esto como una tipología de Cristo, es decir, una referencia a lo que Cristo iba a hacer. Y quiero darte aquí algunos puntos. Es que también podemos aquí ver la condición humana del hombre. Es decir, las serpientes muestran la consecuencia del pecado. En este caso eran los hijos de Israel, como ellos habían murmurado. Esa era una consecuencia. Y como estos habían sido heridos físicamente. Pero también cuando vemos la representación aquí de la serpiente de bronce, es decir, cuando Dios le dice a Moisés que lo levante en medio del pueblo para que los hijos de Israel, cuando miren a la serpiente, estos iban a ser sanados. Y eso probablemente, si uno lo piensa humanamente, pues uno diría, o sea, no, ¿cómo si una serpiente me muerde y yo miro a una serpiente, pues cómo voy a ser sanado? Es decir, los hijos de Israel no tenían que hacer absolutamente nada, solamente mirar a la serpiente para ser sanados. Y esto también nos revela nuestra condición humana, como nosotros también muchas veces nuestro pecado es el que nos aleja de Dios, o lo que nos ha alejado de Dios, pero lo único que podemos hacer, que no podíamos hacer nada, es mirar. Y en este caso es mirar a Cristo. Por eso, cuando Cristo se refiere a sí mismo, dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente. Es decir, Cristo iba a tomar el lugar de nosotros, iba a tomar nuestro pecado, iba a tomar todo lo que nosotros hayamos hecho, nuestra culpa, y Él iba a estar expuesto, y nuestra fe debería estar puesta en Él, así como los hijos de Israel miraban a la serpiente. Pero esto es algo que es interesante. Romanos 1:16, si no mal recuerdo, nos habla acerca de la fe en Jesucristo y cómo nuestra fe debe estar puesta en Él. Así que este devocional yo le he puesto misericordia para mirar y vivir, porque uno a lo mejor cuando lee esto, pues bueno, lee la historia del pueblo de Israel, cómo fue comenzando su caminata hacia la tierra de Canaán, y cómo Dios les va dando victorias. Incluso esto es algo que también sorprende, porque claramente cuando Dios envía las serpientes, es como recordándoles una advertencia o sea, sus padres murmuraron y murieron en el desierto. Y es como Dios recordándoles esto, que el Señor ha tenido tanta misericordia, tanta paciencia, tanta gracia para con ellos hasta este momento, 40 años sustentándolos en el desierto y comenzando este caminar hacia la tierra prometida, y el Señor dándoles una victoria. Pero a pesar de esto, el pueblo comienza a murmurar. Y muchas veces, si somos honestos, ¿cuántas veces nosotros no podemos llegar a caer en este mismo error? Que hemos visto la mano del Señor, que hemos visto su gracia, que el Señor nos ha sustentado, que el Señor nos ha ayudado, pero de repente pareciera que se nos llega a olvidar. Y este es un claro ejemplo de cómo el Señor provee su gracia, y el Señor podría haber dicho: bueno, pues dejo a las serpientes que acaben con todos. Pero el Señor proveyó
este símbolo en este caso, ¿no? Y de hecho es triste porque más adelante vemos como esto incluso se llega a convertir en un ídolo para el pueblo de Israel. Pero en este sentido, aquí está representando esto, que el Señor está proveyendo para que puedan el pueblo de Israel mirar a la serpiente y ser sanados. Nosotros también, nuestra mirada debe estar en Cristo. Y quiero dejarte con algunas preguntas. Este capítulo en específico nos habla acerca de las victorias del pueblo de Israel también, cómo está comenzando y el Señor les va dando victoria tras victoria tras victoria. Pero también nos habla acerca de la persona de Cristo. Al menos en esta explicación nos habla de la persona de Cristo y cómo Cristo también ha provisto para ti y para mí esta salvación. Por eso cuando Juan miró a Cristo, esto lo podemos ver en Juan capítulo 1, cuando ve a Cristo y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero dejarte con estas preguntas. ¿Cuál es nuestra actitud en el transitar de nuestra vida diaria? Cuando las situaciones se vuelven difíciles o muy diferentes a lo que esperábamos. Los resultados se vuelven muy diferentes a lo que esperábamos. ¿Cuál es nuestra actitud? Porque tú y yo hemos visto la mano del Señor en nuestra vida. Tú y yo hemos visto su gracia, tú y yo hemos visto su provisión, tú y yo hemos visto que el Señor nos ha rescatado, nos ha dado vida eterna, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha transformado, nos ha cambiado nuestra vana manera de vivir, vana manera de pensar. Y el Señor ha bendecido mucho, pero cuando las situaciones no se vuelven muy favorables, ¿cuál ha sido nuestra actitud? La siguiente pregunta es: ¿nuestro corazón responde con gratitud o con queja ante la provisión diaria de Dios? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, después de ver toda la provisión del Señor en cuanto al maná, 40 años sustentándolos, dándoles de comer, y de repente se levantan y dicen: estamos asqueados de este pan. De hecho, otra versión dice: este pan miserable. Y uno cuando lee eso dice, o sea, wow, habré yo muchas veces, quizás no lo había hablado, pero ¿qué puede haber en nuestro corazón? Nos quejamos de la providencia de Dios. ¿Nuestra actitud es de gratitud o de queja? Y la tercera pregunta que quiero dejarte es: ¿estamos mirando a Cristo con fe, como Israel debía mirar a la serpiente de bronce para vivir? Porque prácticamente el pueblo de Israel tenía que tener fe. Probablemente algunos habrán muerto al no mirar a la serpiente después de que los haya mordido alguna serpiente. Pero para hacer eso tenía que tener fe. Es decir, el texto y la indicación era: si una serpiente llegaba y te mordía, tú debías mirar a la serpiente de bronce y confiar en que Dios te iba a sanar. Pero nosotros estamos mirando a Cristo, así como el pueblo de Israel tenía que mirar a la serpiente para vivir. Es decir, cuanto nuestra vida diaria estamos mirando a Cristo, estamos ansiosos por conocer a Cristo, por querer descubrir a la persona de Cristo en las Escrituras, en su palabra, en lo que se nos da aquí, en los devocionales, en los discipulados, en las predicaciones, en todo. Estamos con ese deseo constante de mirar a Cristo. Quiero dejarte con estas preguntas porque considero que son importantes y que creo que nos pueden ayudar a meditar acerca de este capítulo. Y como te lo mencionaba, este capítulo
Se llama misericordia para vivir, para mirar y vivir. Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel, los ayudó en comenzando este camino y les dio la oportunidad de arrepentirse antes de seguir avanzando, porque ellos habían murmurado, pero Dios les da una advertencia, pero también les da la oportunidad de arrepentirse. Y vemos cómo más adelante el Señor está con ellos y les va ayudando en cada pelea que tienen contra otros reyes, contra otras ciudades. Y vemos cómo el Señor les está guardando, les está ayudando. Pero con respecto a nosotros, pues solamente quiero dejarte con estas 3 preguntas y vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener una actitud de agradecimiento, a tener una actitud de fidelidad al Señor, no de murmuración, cuanto quizá las cosas no salen muy bien, sino que nuestra mirada esté constantemente en Él y también poder mirar a Cristo, poder solamente enfocarnos en la persona de Jesucristo. Así que te invito a que podamos orar para terminar. Señor, te damos gracias porque tú nos ayudas, porque tú nos sustentas, Señor. Cuando leemos tu palabra, Señor, vemos un claro ejemplo, Señor, de lo que tú haces, de lo que tú has hecho, Señor, pero también vemos un claro ejemplo de muchas veces nuestra actitud, Señor, de nuestra forma de pensar, de que hay a veces ocasiones en las que podemos caer en los mismos errores, Señor, que cayó tu pueblo, Señor, cuando estaba en el desierto. Padre, yo te pido que cada uno de los que estemos conectados, también de tu iglesia, Señor, general, de todos, Señor, podamos vivir una vida que podamos mirarte a ti, Señor, podamos concentrarnos en ti, enfocarnos en tu persona, Señor, tener el deseo constante de conocerte. Tú pones este deseo, Señor, de conocerte. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están conectados y seas tú guardándonos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, y nos vemos mañana para nuestro tiempo de oración.